Poco a poco vamos sabiendo datos sobre nosotros mismos, sobre cuántos somos, cómo somos, qué cosas tendríamos que cambiar para tratar de ser más y no menos en este país. Bueno, muchas cosas para informarnos quedan todavía por delante, pero con lo que ya sabemos vamos, por un lado, sacando conclusiones, manejando información y por el otro, planteando algunas interrogantes. El diálogo a partir de este momento es con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, quien una vez más nos atiende para dar respuesta a nuestras consultas. Buen día, Diego, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Comenzando el mes de diciembre, ¿cuál es el balance personal de lo que ha estado pasando en el año 2023 con su tarea? Bueno, ha sido muy intenso, ¿no? Ha sido un año muy intenso y yo diría que, bueno, el sentimiento en este momento es un poco de alivio por haber concluido esa etapa tan intensa del trabajo de campo y bueno, y de cierta misión cumplida por haber cerrado y tener ya los datos y poder anunciar los primeros resultados, ¿no? Por supuesto queda ahora mucho trabajo por delante, pero es un trabajo que tiene que ver más con la explotación de los datos, digamos, ¿no? Es decir, con la información que nos va a ir brindando los datos que recogimos del censo. Así que, bueno, contento, agradecido con la población. Un dato interesante que yo estos días mencionaba es que los uruguayos y los extranjeros residentes en Uruguay destinaron más de 500.000 horas, o sea, más de 500.000 de horas a responder al censo. Y bueno, y un agradecimiento muy grande por eso, y un agradecimiento a los funcionarios y a los censistas que recorrieron 653 localidades, más de 120.000 puntos rurales, y hicieron más de 3 millones de visitas a los diversos hogares para finalmente lograr tener respuestas, ¿no? Al formulario censal. Así que agradecido por eso y contento de poder comenzar a mostrar parte de la información que surge del censo y la importancia de la misma, ¿no? Cuando se comenzó con la primera tarea vinculada al censo, desde esas fechas, desde ese día, hasta cuando se termine de entregar el último dato de los que todavía están pendientes, ¿qué tiempo va a transcurrir? Bueno, nosotros comenzamos a trabajar en la planificación del censo a comienzos del año. En realidad comenzamos de verdad a mitad del año 20, ¿no? En cuanto asumimos, porque allí hubo que preparar en primera instancia un presupuesto que fue aprobado en diciembre del año 2020 en la ley de presupuesto, ¿no? Nacional. O sea que de hecho ya comenzamos en el 2020, pero luego las tareas ya más directamente relacionadas con el censo, de planificación de los detalles del censo, comenzaron ya en el año 21. Así que tuvimos 2 años de trabajo intenso para lograr. Yo creo que acá hay que entender que hay que lograr en 2 o 3 semanas escalar desde un instituto de estadística que tiene en el orden de los 250, 300 personas a algo que tiene, unas 20 veces más personal. Para lograr escalar tan rápidamente y tener un despliegue tan rápido en todo el territorio nacional, con todo lo que implica logística, distribución de tablets, capacitación, contratación, etcétera, requiere un periodo de preparación. Si no, es imposible hacer un despliegue tan rápido en tan poco tiempo y luego completar la tarea de recorrer todo el país. Así que comenzamos en el 21, ya hicimos una etapa de precenso a partir de febrero de este año, y luego ya a comienzos de mayo tuvimos el censo web, y ya luego, que una vez concluida esa etapa, pasamos a la etapa de la visita presencial a los hogares. Así que en definitiva estamos en este momento concluyendo ya 3 años de trabajo, y ahora comienza la etapa muy 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 intensa de explotación de la información, que algunos trabajos los haremos nosotros, el instituto, pero luego los datos estarán disponibles para que otros los utilicen, hagan investigaciones, el sector público pueda planificar sus políticas, etcétera. O sea que estos datos todavía se van a explotar durante varios años.
Yendo concretamente a una de las cosas que fue de repente el título más repetido después de la conferencia de Sí, prensa, aquello de que, bueno, como que estamos en el límite de empezar a hacer cada vez menos. sí, sí, Eh, sí. cuando yo escuché ese título, Ah, una reflexión, y la comparto ahora con quien es el director de toda esta operativa, el tema de la cantidad de personas que nacen y la cantidad de personas que mueren. sí, Y reflexioné en base a que, bueno, la pandemia se llevó muchísimos miles de personas que no estaban en los cálculos de nadie. sí. Los accidentes de tránsito se han llevado mucho más muertes que nunca en la historia. Las ejecuciones, por diferentes motivos, o la cantidad de personas fallecidas, ya sea lo que tiene que ver con ajustes de cuenta, como le llaman ahora, o con hechos delictivos, o con accidentes de tránsito, realmente son cifras que nos asombran a todos. El hecho de que, en definitiva, en Uruguay, en los últimos tiempos, mueran prácticamente la misma cantidad o más cantidad de personas a las que nacen, de alguna forma no está supeditado a este cambio de realidad en lo que tiene que ver con el motivo de las muertes. Bueno, a ver, lo primero es decir que el primer gran resultado del censo es que tenemos una población básicamente estancada cuando comparamos los dos censos, ¿no? Tenemos apenas un 1% de crecimiento entre el año 2023 y el año 2011, que son aproximadamente unas 32.000 personas más. O sea que estamos con un país que tiene una población estancada en el periodo, en la comparación de los extremos de este periodo intercensal entre 2011 y 2023. Esa es la primera gran conclusión. Mm. Luego, cuando uno mira las defunciones y los nacimientos, lo que tenemos es, en términos de los nacimientos, una caída muy fuerte, ¿no? Tenemos una caída desde 49.000 nacimientos en el año 2015 a 32.000 nacimientos en el año 22. O sea, es una caída realmente muy impactante, muy importante en términos de los nacimientos. Cuando uno mira las defunciones han estado en un orden de unas 33.000 defunciones, pero sí han tenido un crecimiento en los años 21 y 22, fundamentalmente consecuencia de la pandemia en Uruguay. Así que los niveles, digamos, hasta el año 2020 han estado en el orden de los 33.000, y esos son los niveles, llamémosle, relativamente normales que han ocurrido en el Uruguay. De todas formas, hablamos de 32.000 nacimientos, y el nivel normal, digamos, o el nivel prepandemia de defunciones está en el orden de los 33.000. O sea que aún cuando retornemos a estos valores de defunciones que ocurrían previo a la pandemia, estamos hablando de una tasa natural de crecimiento del Uruguay ya negativa, ¿no? Y aún descontando el efecto pandemia, ¿no? Entonces, esto que se creía que iba a ocurrir hacia el 2047, hace 10 años, en el 2013 se proyectaba que en el 2047 la población uruguaya comenzara a decrecer. Si no media un proceso inmigratorio relativamente importante, la tasa de crecimiento natural de la población ya está siendo negativa. Entonces, yo creo que esto muestra una situación que tiene que llevarnos, o sea, no la alarma, pero sí a entender que esta realidad ya está mucho más próxima de lo que creíamos. Se ha adelantado 20 o 25 años, y bueno, y esto nos va a poner varios desafíos que tenemos que comenzar a conversar ya, ¿no? Digo, una cosa es decir cuántos uruguayos somos, y otra cosa es decir cuántas personas vivimos en Uruguay, porque ahí es donde Claro, incluimos a los extranjeros. correcto, correcto. En estas cifras que ha estado mencionando, ¿estamos hablando de los De todos, uruguayos, de todos quienes claro, vivimos acá, seamos uruguayos o correcto. no? Exacto. Esa es una precisión muy importante. Cuando hablamos de esta cifra de 3.444.263, ¿Mm? son todos los residentes en el territorio nacional. Por tanto, allí, por supuesto, hay población extranjera,
que aprovecho a mencionar que por primera vez en toda la historia de los censos, desde comienzos del siglo XX, que fue el 1908, el primer censo del siglo XX, hasta el censo actual, por primera vez hubo una reversión de la caída de los extranjeros que residen, o sea, de los que nacieron en el exterior que residen en Uruguay. Nosotros teníamos 17% de población en Uruguay que habían nacido en el exterior en 1908. Eso cayó de forma consistente hasta el año 2011 a un 2%, y por primera vez tenemos un repunte hacia un 3% ahora en el censo 2023. Así que, si bien estamos hablando de unos 62.000 inmigrantes según las estimaciones que tenemos con estos datos preliminares, digamos, representa un hito en una tendencia que era completamente a la caída, ¿no? O sea que en este último periodo intercensal comenzaron nuevamente a llegar inmigrantes al Uruguay, lo que era un fenómeno que, iba en la dirección contraria, ¿no? Cuando observábamos los censos para atrás. Así que yo creo que es un proceso de magnitud importante. De hecho, si hablamos de un crecimiento de la población entre los dos censos de 32.000 y tuvimos 62.000 inmigrantes, si no los hubiéramos tenido, hubiéramos anunciado el lunes una caída de población, ya. O sea que uruguayos, ya somos menos. Podríamos decir eso. Podríamos ¿Sí? efectivamente decir eso, que digamos que los inmigrantes han contribuido a que la población no haya caído en la comparación intercensal, ¿no?, entre los dos censos. Y allí, tenemos como principales orígenes de esa población inmigrante, tenemos en primer lugar a los venezolanos con 27%, es decir, 1 de cada 4 inmigrantes fueron venezolanos. Luego, en segundo lugar, le siguen argentinos con un 22%, o sea que 1 de cada 5 inmigrantes que llegó al país son argentinos. Y en tercer lugar tenemos cubanos con un 20%, es decir, también 1 de cada 5 inmigrantes es cubano. Y después tenemos varios otros orígenes, brasileros con 6%, etcétera, ¿no? Todo esto permite cuantificar cuántos uruguayos se fueron del país y por eso hoy no figuran en este censo y dan este valor a la baja, digamos. Bueno, ese es un dato que nosotros no lo tenemos, porque claro, el censo lo que hace es golpear las casas de los residentes en Uruguay. La estimación de cuántos uruguayos se fueron del Uruguay no tenemos una cifra precisa, así que allí hay un signo de interrogación sobre cuál fue el número exacto. Yo creo que es parte de los estudios que hay que hacer de aquí en más, y que por supuesto no surgen del censo, porque el censo llega a la población residente en Uruguay, ¿no? Entonces, pero por supuesto todo indica que hubo una corriente también migratoria relativamente importante. El tema es ponerle un número a eso es más difícil. Este tema ha sido conversación cotidiana en estos días, ¿no? Entre la conversación habitual de la rutina del trabajo, de la reunión con amigos y demás. Y por allí casi todos llegan a la misma conclusión. Es muy caro criar hijos en Uruguay. Y por eso de repente muchas parejas jóvenes tienen un hijo solo, nada más. ¿Le está faltando de repente al país políticas que de alguna forma apoyen, por qué no, en la parte de su economía y entusiasmen a las parejas más jóvenes a tener más hijos, y a su vez también un plan país que pueda entusiasmar un poco más en la posibilidad de que los extranjeros elijan Uruguay para venirse a vivir? Sí, bueno, yo creo que señalas muy bien dos elementos que probablemente tengan que ser parte del debate que tengamos a la luz de los primeros resultados del censo, ¿no? Yo creo que, digamos, el Uruguay está muy avanzado en esta transición demográfica que implica estar acercándose a un proceso en el que la población puede comenzar a decrecer, y allí, digamos, hay un montón de desafíos que van a surgir por una eventual población que pueda comenzar a decrecer,
pero también podemos actuar para evitar que esta población al menos decrezca rápido, ¿no? Digo, hay que ver si podemos revertir el proceso de caída, pero al menos enlentecer ese proceso, ¿no? Y allí, por supuesto, se abren debates vinculados a la posibilidad de generar incentivos o generar condiciones para que la tasa de natalidad del Uruguay suba. La tasa de natalidad del Uruguay está en el orden de 1,3, 1,4 por cada pareja, ¿no? Cuando para sostener la población deberíamos tener 2,1, digamos, ¿no? La tasa de reemplazo, o sea, para lograr el reemplazo deberíamos estar en 2,1. Lo que algunos países muestran es que, por supuesto, ayuda tener algunas políticas de apoyo, por ejemplo, licencia algo más prolongada para los padres, para que puedan hacerse cargo de los hijos, mejorar el sistema de cuidado de los niños, ¿no? Para que, los padres muchas veces postergan las decisiones de tener hijos, por elementos que tienen que ver con el desarrollo también profesional, o lo que mencionabas, es decir, la necesidad de tener que trabajar. Entonces, así también hay un montón de otras políticas que tienen que ver con el cuidado de los niños. Lo que muestra la evidencia internacional es que esto puede ayudar, pero ningún país ha logrado revertir estas tendencias, ¿no? Por tanto, tampoco deberíamos creer que solo esto va a ser suficiente para incrementar la tasa de natalidad de forma importante en el país, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, por supuesto, también se abre el debate, como bien mencionabas. Tal vez tengamos que pensar en algunas políticas más activas de atracción, sobre todo de algunas profesiones y talentos que tal vez el país tenga ciertos déficits, ¿no? Estoy pensando en lo más obvio, no sé, técnicos en informática, ¿no? Ingenieros de sistema, sabemos que allí hay déficit importante y tal vez el Uruguay puede ser atractivo para algunos profesionales de la región, incluso atraer gente a Argentina, no lo sé, pero creo que allí por lo menos lo que es evidente que tenemos que procesar esa conversación, ¿no? A la luz de estos resultados. Bien, y aquí en Maldonado y en cada uno de los departamentos, ¿cuánto vamos a saber cuántos somos? ¿Qué está faltando? Está previsto que, claro, nosotros liberamos, como ustedes saben, datos que son preliminares a 2 meses del cierre del trabajo de campo. Por tanto, son datos que aún no son definitivos. Preferimos no abrirlos por departamento hasta tener, los datos lo suficientemente depurados y que sean los finales, para allí sí abrirlo, porque cuando uno abre por departamentos, cosas que no cambian a nivel del agregado, a nivel de departamentos pueden haber cambios un poco mayores, entonces preferimos evitar dar cifras que tuviéramos que corregir de aquí a 4 o 5 meses. Así que el objetivo es en el segundo trimestre del 24, es decir, de aquí a 4 o 5 meses, poder brindar datos de la población del departamento. Yo de todas formas he mencionado en algunas entrevistas que Maldonado es el departamento que más ha crecido. Tenemos que, los 4 que más han crecido es Maldonado, Canelones, San José y Colonia, que son los mismos 4 departamentos que más crecieron en el censo 2011. O sea que esto es una tendencia ya de largo plazo que está ocurriendo en Uruguay, y como todos sabemos e intuíamos, Maldonado se está convirtiendo en un polo de atracción muy importante del país, y con una dinámica poblacional, muy distinta a lo que tiene el país, ¿no? Estamos hablando de un país estancado y con un departamento en mucho crecimiento, ¿no? Entonces, eso se va a verificar, pero los números precisos lo vamos a ver de aquí a algunos meses. Así tendremos el número preciso de población, pero en términos cualitativos, me permito adelantar esta información. Por lo que has dicho, el país se corre para el agua. Exacto. Se corre para el río de la Plata, para el río de la Plata, para la costa sur, exactamente. Parte del Océano Atlántico. Eso, se viene para abajo, todo el mundo se viene para abajo en el mapa. Es así, y ya estaba ocurriendo, y acabo de mencionar los 4 departamentos que más crecen, están todos seguro en la costa sur. Entonces,
Yo creo que si uno tuviera que resumir en una oración lo que está ocurriendo es: la población uruguaya está estancada, está envejecida, que podemos abordar ahora en algunos minutos algunos indicadores para mostrar eso, está cada vez más urbanizada, no hablamos sobre esto, pero hay cada vez menos población rural, y además está cada vez más concentrada en la franja costera sur del país. Así que esa sería un poco la gran conclusión, si uno quiere, de los datos preliminares que hemos mencionado, ¿no? Casualmente Montevideo, sí. que está en el sur, es el único que no se nombra. ¿Qué pasó? ¿Hubo montevideanos que salieron de Montevideo y se vinieron para estos departamentos? Sí, bueno, prefiero no meterme mucho más en el análisis, lo vamos a ver dentro de unos pocos meses, pero digamos, sí puedo decir que Montevideo, cuando uno mira los censos anteriores, ya no era uno de los departamentos que tuviera crecimiento o crecimiento importante. O sea, Montevideo ya ha perdido el dinamismo de atracción de gente. Las cifras concretas las vamos a ver ahora dentro de pocos meses, pero Montevideo no está entre los departamentos que en los últimos censos ha tenido una dinámica poblacional importante, y en este censo se va a confirmar parte de lo que venía ocurriendo con Montevideo. Así que Montevideo ya no es un polo de atracción importante como lo fue hace muchas décadas atrás, ¿no? Me pregunta un oyente si están hechos los cálculos de cuántos uruguayos no fue posible censar. ¿Uruguayos o habitantes del país? Habitantes del Uruguay. No fueron posibles de censar. Sí, tenemos una estimación de que el 3,89% digamos es población, hogares que fueron omitidos, o sea, es la omisión propiamente dicha del censo es de un 3,89%. Y después hay un fenómeno que también es importante resaltar. Y que, ¿Estamos hablando de viviendas? ¿Estamos hablando de viviendas o de personas? De personas. Estamos hablando de personas, exacto. Hay un fenómeno además que está ocurriendo en Uruguay, pero que también está ocurriendo en la región, que es cada vez es más difícil lograr que los ciudadanos abran la puerta y respondan a un censo, ¿no? Claro. Allí tenemos una estimación del orden de un 5% digamos, de hogares que no han respondido, digamos, al censo, y que nosotros sabemos que hay gente, digamos, ¿no? Claro. Y esto es un fenómeno creciente. Brasil ha experimentado lo mismo. Son elementos de, si se quiere, la vida moderna, elementos que tienen que ver con la seguridad en algunos casos, y que hace cada vez más difícil este tipo de relevamiento. Bien, para terminar, ¿qué pasa con la gente mayor? Bueno, en términos del perfil etario, cada vez tenemos más personas en el rango de 65 y más años, y cada vez menos gente de 14 años y menos. Hay un número que creo que es bastante gráfico sobre qué está pasando en Uruguay. Nosotros teníamos que en el censo de 1963, es decir, hace 60 años, teníamos casi que 3 personas de entre 0 y 14 años por cada persona de 65 y más. Hoy estamos casi que 1 a 1. Esto creo que es bastante impresionante y muestra cómo se ha envejecido la población, ¿no? Antes teníamos 3 niños o adolescentes hasta 14 años por cada persona de 65 más, y ahora tenemos 1. Otro dato que creo que es bien interesante es, si nosotros ordenamos en una fila a las personas ordenadas por edad, desde que tiene 0 al que tiene 100 y pico de años, en la mitad de la fila, hace 20 años, en el 2004, teníamos una persona de 29 años. Hoy, en la mitad de la fila, tenemos una persona de 38 años, en solo 20 años. Yo creo que esto habla claramente del envejecimiento de la población. Hay otro dato que es anecdótico. El de los mayores de 100 años, que me sorprendió esa cifra. Exacto. Era el dato que iba a mencionar, que es un dato anecdótico, pero creo que ilustra muy bien lo que está ocurriendo. Tenemos más de 800 personas
de más de 100 años en este momento, cuando hace 20 años, en el censo del 2004, teníamos unas 440 personas. O sea que básicamente se ha duplicado la cantidad de personas de más de 100 años en Uruguay, y ya no es una cosa excepcional, claro, digamos. Es decir, ya tenemos más de 800 personas en esa situación, y de hecho tenemos más de 26.000 personas que tienen más de 90 años en Uruguay. Así que el proceso de envejecimiento es muy importante. Y bueno, y después, finalmente, lo otro que mencionábamos al pasar, es que cada vez tenemos menos población en áreas rurales, ¿no? Tenemos solo un 4% de la población en áreas rurales, cuando hace 60 años era un 19%. O sea, 1 de cada 5 personas vivía en áreas rurales, y ahora tenemos que menos de 1 de cada 20 vive en áreas rurales. O sea que sigue el proceso de concentración de la población en zonas urbanas, y digamos, tenemos ya a esta altura unos 140.000 solo personas que viven en áreas rurales. Diego, valoramos mucho todo este tiempo, toda esta información, y bueno, vamos a seguir llamando. Con mucho gusto, claro. Vamos a seguir llamando, y sabemos que ahí siempre nos atienden y nos reciben, claro, y nos informan, porque es bueno que tener una población bien informada. Creo que es bueno para que todos hagamos conciencia en qué estamos bien, en qué estamos mal, y en definitiva cuáles son los objetivos comunes que tenemos que marcarlos como país, ¿verdad? Correcto. No, es siempre un gusto. Agradezco siempre el espacio para conversar y para informar a la ciudadanía, y seguramente van a venir muchos otros datos interesantes hacia adelante, así que estamos siempre a las órdenes. Un abrazo y un saludo a la audiencia. Gracias, y aprovecho a desearle felices fiestas. Ya estamos en diciembre. Igualmente, sí, es así. Estamos terminando el año. Y un buen 2024. Gracias por todo. Igualmente, muy amable. La conversación era con el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.